Y hay alguien que también estuvo en esa banda, que también estuvo desde un lugar, él dice un poco más secundario, pero no, porque una de las canciones más conocidas, la que más trascendió, tiene su letra, es de su autoría. Así que queríamos conversar con él porque ha escrito un libro, relato de un salto en alto, y ya estamos con Raúl para conversar. Raúl Dirti Ortiz, ¿cómo estás? Sole te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Contanos un poco cómo fue llegar a este libro. Sabemos que estaba previsto, que lo habías empezado a soñar, a escribir. La pandemia atrasó un poco todo, pero finalmente ve la luz en estos días. Así es, en estos días está saliendo, es un trabajo de algo más de un año de investigación, de búsqueda de testimonios y de redacción finalmente del libro. Y bueno, como me tocó participar de cerca, porque yo era el letrista del grupo y porque era amigo básicamente de los integrantes del grupo y compartía con ellos esos momentos, fue también un poco algo así como escribir unas memorias, ¿no? A esta altura de la vida uno ya tiene más pasado que futuro, así que fue recordar aquellos años y chequear un montón de datos que uno tiene, que los recuerda más o menos, y que para ponerlos por escrito había que chequear y buscar los diarios de la época, las revistas de la época y los testimonios de la gente que participó, que están todos, por supuesto, en el libro. Raúl, sabemos que la banda fue en un momento histórico, en un contexto histórico muy importante en esta transición entre la dictadura y la democracia, y que en el libro se ve reflejado un poco ese contexto y en esa realidad las vivencias de esta banda. ¿Cómo se entiende una banda en ese momento? Sí, bueno, recordemos que fue el momento del boom del rock nacional, después de Malvinas o durante Malvinas, la dictadura implementa eso de que solo se podía pasar música en castellano. Eso le dio un impulso muy grande al rock nacional, que hasta ese momento era más bien una cosa de gueto, una cosa marginal, y justo coincide con la aparición de un montón de bandas en la ciudad de Córdoba, algunas de ellas integradas por gente que venía del interior, como Proceso de Ricuti, que en realidad tenía 3 miembros de Río Tercero, porque Claro. además de Paco estaba Claudio Damicheli, Diopo Damicheli y Sí, el Tincho y el Scioldi. Tincho, claro, es verdad, sí, sí. Así que bueno, se da esa movida de bandas en Córdoba, de la cual Proceso Ricuti es un emergente, y fue una de las pocas bandas que llegó a grabar un disco, pero bueno, en el camino, como costaba tanto grabar un disco, llegar a Buenos Aires y demás, fueron ocurriendo cosas en el país, entre otras la hiperinflación de finales de los 80, que hizo que cuando el disco saliera ya era muy difícil lograr una difusión como corresponde para un disco que recién sale, y Claro. mucho menos la continuidad de la banda, ¿no? La banda se empieza a desmembrar porque algunos de sus integrantes, entre otros Paco, deciden emigrar, deciden irse al exterior. Esa parte de la historia de la banda es interesante que esté reflejada en este libro, porque a veces no sabemos qué pasó, porque conocemos ahora o nos vamos enterando del éxito que tuvo, de todas las posibilidades y tributos que tenía la banda para ser referente a nivel nacional, y quedó ahí trunco, o sea, con todo ese éxito rápido, pero luego no continuó, y vos nos estás contando, bueno, esa otra parte que nos faltaba, ¿no? Sí, fueron varios factores, pero en un país como el nuestro, donde es muy difícil prever lo que puede llegar a pasar, en esa época las compañías multinacionales, los sellos discográficos, empezaron a irse, a cerrar las subsidiarias que tenían en Argentina, y eso también afectó. Ricuti había grabado con BMG, una compañía multinacional, y eso afectó, por supuesto, la continuidad de la banda, porque la compañía decidió no concretar lo que era un contrato por 2 discos. Era el contrato, solo graban el primer disco para esa compañía, y eso también genera problemas internos en la banda, entre sus miembros, Claro. y finalmente el año 89 dan un último concierto aquí en la ciudad de Córdoba y se separan. Oh, qué pena, realmente cuando recorremos ese pedacito de historia da pena, porque uno, bueno, es inevitable pensar qué hubiera sucedido, ¿no? Bueno, vos has sido el letrista y has creado este éxito, porque fue un hitazo del momento y lo sigue siendo cuando lo escuchamos. Yo fui relator de Salto en Alto. ¿Cómo nació esta canción? Bueno, la canción nace, yo era compañero de facultad de Tincho, los dos estudiábamos comunicación, y muy amigos en la época de la facultad, comienzo de los 80, y cuando Tincho empieza a
tener sus propias bandas allí acá en la ciudad de Córdoba, bueno, me pidió que yo le escribiera letras. Y Sí. lo gracioso de las letras de Ricuti es que Tincho lo que hacía era armaba títulos, recortando titulares de diarios sin sentido, y después me daba eso y me decía, bueno, tenés que escribir una letra en base a este título. Qué lindo, Y todo un juego literario. claro, y los títulos eran de esas características, ¿no? Muchos de los títulos del disco tienen la misma característica de ser medio absurdos. Ujú. Entonces, naturalmente las letras también lo tenían que ser. Así que el grupo tomó como un carácter bastante humorístico. En esa época estaban muy de moda los twists Ujú. y eran bandas que tenían letras con mucho humor, y nosotros tomamos ese ejemplo y básicamente me basé en eso para hacer mis letras y bueno, la verdad tuvieron muy buena llegada, o sea, porque no había muchas bandas que fueran tan desfachatadas al momento de hacer las letras. Así Claro. que eso fue como que llamó mucho la atención, además de la calidad de las canciones que hacían, por supuesto. Exacto, la música y la letra, las dos cosas tenían un componente muy hermoso. Contanos, bueno, el libro entonces ya está en preventa desde hace unos días, en estos días está con un precio promocional y ya el sábado lo presentan por Zoom, si no me equivoco. Así es, la Municipalidad de Río Tercero ha organizado la presentación que va a ser virtual el próximo sábado. Todavía no está claro el horario, pero bueno, ya se informará seguramente el horario en que va a ser. Y bueno, Río Tercero es fundamental para el libro porque 3 de los integrantes de Ricuti salieron de allí, y la idea siempre fue presentarlo el 31 de octubre, que es el primer aniversario de la muerte de Paco Ferranti. Ujú. La idea en un momento fue hacerlo presencial, y como no se puede, lo vamos a hacer de manera virtual. El libro está dedicado a la memoria de Paco y Sí. tenemos mucha gente, la importancia que tuvo él en esa banda, fue el tipo que se la cargó al hombro prácticamente. Ujú. Bueno, es un homenaje, también un tributo que le rendimos, hacer la presentación del libro ese día. Qué hermoso. Raúl, muchísimas gracias por esta entrevista, por este contacto y también por haber creado esta pieza literaria que forma parte de la historia nuestra de Río Tercerenses, así que muchísimas gracias por eso también. No, gracias a ustedes, y esperemos que en algún momento se pueda hacer la presentación presencial en Río Tercero. Con música en vivo y todo. Así es. Así Excelente. será. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo. Chao. Ahí nosotros nos vamos a la pausa, pero queríamos escuchar un poquito y ver uno de los últimos videos que pudo grabar esta banda, y que hay una versión, obviamente, van a ver la calidad y todo, es del año 89 y es esta canción, Yo fui relator de Salto en Alto.